¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a desarrollar la sesión número 3 de este curso de elaboración de expedientes técnicos de proyectos productivos y sociales. La semana anterior ya habíamos visto y hablado sobre los estudios que se tenían que generar como parte de estos expedientes, ¿no? Habíamos visto que hay estudios generales, que son estudios que se les solicita a todos los tipos de proyectos, y luego están los estudios específicos, que son estudios especiales que se van a ir requiriendo dependiendo de las características del proyecto y el sector al que corresponde. Dentro de esto habíamos visto que en el caso de proyectos productivos se requerían estudios agrológicos, estudios hidráulicos, ¿no? Entre los principales. Si además de eso había infraestructura, ¿no? Construcción importante, tal vez un laboratorio de análisis de foliar, de análisis de suelos, un laboratorio para trasplante de embriones, temas así. Se tendría que considerar también algunos estudios propios ya de el aspecto civil, ¿no? Estudio topográfico, los estudios necesarios para la elaboración de los planos, estudios de suelos, ¿no? Mecánica de suelos, tal vez. Pero en proyectos productivos no es muy común eso, ¿no? Eso ya también lo habíamos comentado en la sesión número 1. Ahora, en esta sesión número 3, vamos a hablar ya de manera muy específica sobre los proyectos, perdón, sobre el expediente técnico propiamente dicho. Vamos a hablar sobre la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los metrados, los análisis de precios unitarios, el presupuesto del programa, el cronograma de ejecución, planos y anexos, y luego también sobre algunas consideraciones especiales. Bien, vamos a avanzar entonces. En cuanto a la memoria descriptiva, esta viene a ser ya la parte propia del expediente técnico. Como ya les había mencionado la semana anterior, los estudios generales y específicos tienen una única orientación de generar información característica que va a servir para afinar las partidas del proyecto. Todo proyecto, o perdón, todo expediente técnico que elaboremos, nosotros sabemos que existe un conjunto de partidas que sí o sí se tienen que realizar. Por ejemplo, en proyectos productivos sabemos que tiene que haber la partida de asistencia técnica, tiene que haber la partida de capacitación, tiene que haber la partida de pasantía, la partida de formación de promotores locales y así, ¿no? Pero estas partidas son genéricas. No sabemos todavía las particularidades de la zona de intervención que nos permita determinar la cantidad, eh, la periodicidad, los temas específicos de la capacitación, por ejemplo. Recién con los estudios generales y específicos, nosotros vamos a tener una idea exacta de esas características. Antes de eso, no. Entonces, con esta información obtenida de estos estudios, nosotros recién le vamos a dar dimensión y características a cada una de estas partidas. Es por eso que Invierte P ha considerado que los estudios tienen que ser
el primer grupo de documentos. ¿Ya? Y de ahí recién viene esta parte de la memoria descriptiva. En esta parte, en la primera sección, nos va a pedir dar las generalidades del proyecto. Acá vamos a tener que indicar nosotros el sector, el pliego, la unidad funcional, etcétera. Es decir, vamos a trabajar con el anexo 2 de Invierte P, donde está el clasificador de responsabilidad funcional. Según lo que está descrito ahí, nosotros vamos a considerar la información. Ahora, además de eso, nosotros vamos a tener que indicar acá cuáles son los principales componentes o las partidas principales del proyecto. Los montos de financiamiento, si es que hay cofinanciamiento, tiene que indicarse los porcentajes, los costos de gestión del proyecto, ¿no? Los costos indirectos, mejor dicho, la inversión total. Generalmente esta parte se presenta en modo de una tabla, ¿no? Ya la entidad competente les va a indicar, o la entidad que está encargada del proyecto les va a indicar cuál es ese formato. Pero esta información sí o sí tiene que aparecer. ¿Qué sucede si la entidad en el formato, en el cuadro que les asignan no contempla, por ejemplo, las metas? Ustedes tienen que colocarlo, ¿no? Tienen que colocarlo porque Invierte P así va a querer. Ahora, como la entidad es la que va a aprobar el expediente, la entidad lo puede aprobar con ciertas eh, falencias, con ciertas omisiones. Pero recuerden que Invierte P siempre va a revisar, siempre va a verificar, lo va a hacer en ese momento, lo puede hacer después de un mes, después de un año, después de 2, 5 años, etcétera. Cuando lo revise, va a verificar si está completo o no toda la información. Y de ahí va a empezar a pedir respuestas o satisfacciones a sus inconsistencias. ¿Ya? Y obviamente, si ustedes han sido los formuladores, les va a pedir a ustedes que indiquen. Y ya saben, ¿no? Nunca pueden decir ustedes, la entidad no me pidió, por eso no lo puse, ¿no? Porque ustedes deberían de saber toda la información que tiene que contener un expediente técnico en el enfoque de Invierte P. Si no, mejor, si no sabemos, si no tenemos claro, o nos asesoramos bien, o mejor no lo hacemos. ¿Ya? La ignorancia de una ley, la ignorancia de un marco normativo, de un marco técnico, no implica exoneración de la responsabilidad. Atenúa nada más, pero no te exonera de la responsabilidad. En la siguiente sección de antecedentes, ustedes van a describir las experiencias previas orientadas a resolver el mismo problema si es que las han habido. Pueden ser experiencias generadas por entidades propias del Estado, por entidades particulares, ONGs u otros. Y también acá van a considerar ustedes, ¿no? Describir cómo se han ido superando algunas observaciones o recomendaciones que han sido presentadas en la fase de formulación. Un aspecto importante que deben de tener en cuenta ustedes son las recomendaciones que han sido planteadas en el estudio, en la declaratoria de viabilidad. Ahí les pueden haber indicado que amplíen la cantidad de beneficiarios, el área de influencia, que actualicen cierta información, etcétera. Eso tiene que estar resuelto ya en el expediente técnico. Además de eso, si la declaratoria de viabilidad les han recomendado ampliar las áreas de intervención, acá tendrían que exponer a cuánto más se ha ampliado, ¿ya? Un aspecto que ya les comenté, bajo ningún concepto ustedes pueden variar los objetivos o las metas del proyecto
a menos que la entidad rectora, Invierte P, les haya indicado ello. Ahora, si lo hacen porque la autoridad les está diciendo, muchas veces el alcalde, el gobernador les dice, ¿no? Inge, amplíalo en el expediente técnico, tienes que llegar a 2.000 hectáreas, a 1.500 hectáreas, ¿no? Originalmente eran 1.000. Ustedes lo pueden hacer y lo van a hacer, pero quien tiene que justificar esa variación ante Invierte P es la autoridad, la entidad, ¿ya? Porque lo contrario, Invierte P va a observar nuevamente. La entidad lo puede aprobar sobre la cabeza de todos, ¿no? El gobernador regional dice, no, acá lo aprobamos y lo aprobamos. Ok, lo puede aprobar, pero el dueño de la inversión es Invierte P y en algún momento va a solicitar que se le aclare, que se le indique por qué las variaciones, quién autorizó, cuál es la justificación. Y lo que hacen las autoridades en ese momento es trasladarle a quien le encargaron o le pidieron el instrumento, en este caso el expediente, la respuesta, ¿no? Y ustedes no van a responder, bueno, yo lo hice porque el alcalde, el gobernador me dijo, ¿no? Tiene que haber un sustento técnico. Y el sustento técnico tiene que estar elaborado por esta autoridad, por esta entidad, ¿ya? Para que ustedes puedan descargar. Porque lo contrario, ustedes van a tener que asumir toda esa responsabilidad. Y estamos hablando de recursos del Estado. Entonces acá plantean todo ello. En el siguiente punto, que es la localización, acá ya, como todos sabemos, vamos a indicar cuál es el ámbito de intervención. Van a indicar región, provincia, distrito, centros poblados, comunidades, población beneficiaria, organizaciones beneficiarias. Información de su ubicación geográfica y de preferencia también un pequeño cuadrito donde indiquen ustedes ¿no? Los tiempos que demora en llegar a la zona de intervención. Es en este punto donde ustedes también van a describir la localidad, la zona de intervención. Va a describir los aspectos físicos, ¿no? El clima, la flora, la fauna. Un aspecto importante que no se deben de olvidar es los aspectos económicos, ¿no? Las actividades económicas principales que se generan en esta área de influencia, en esta área de intervención. Tienen que considerar ahí que el área, o que dentro de esta área, las actividades productivas tienen que tener relevancia, ¿no? Tiene que ser una de las principales actividades generadoras de ingresos. Generalmente lo van a describir dentro de un capítulo o un subcapítulo denominado medios de vida, ¿ya? Pero no van a ser las únicas, ¿no? Ahí también tendrán que indicar si hay otros medios de vida, por ejemplo, las actividades artesanales, comercio, etcétera. Todo eso tienen que describirlo y de preferencia, ya utilicen información acotada o hagan referencia a otra información acotada por otras entidades del Estado. Pueden tomar información de algunas entidades sectoriales, también de la misma entidad o de algunas otras. Tiene que ser información actualizada, no se olvide. Eh, Luego, en el punto siguiente, van a describir los objetivos y los fines o metas. Acá tengan siempre presente que en proyectos productivos, ¿no? El objetivo es número de hectáreas asistidas o atendidas. Ese es el objetivo. 100, 500, 1000, lo que fuese. ¿Ya? En las metas, sí, ya puede ser número de productores, número de eventos de capacitación, número de parcelas demostrativas, número de escuelas de campo implementadas, número de promotores agrícolas capacitados,
etcétera. ¿Ya? Uno de las metas del proyecto, metas A, tiene que ser obligatoriamente el incremento de la producción o de la productividad. Van a pasar de una cantidad X de rendimiento, de producción o de productividad a una cantidad X más Y. Ahora, esta cantidad, este promedio o este nuevo incremento siempre tiene que estar mínimamente en el promedio local o mejor si es en el promedio nacional. Por decir, tenemos una zona de intervención, ¿no? Donde el promedio de producción de cacao es, qué sé yo, eh, 300 kilos en seco, ¿no? Y el promedio nacional vamos a suponer que es 500. Ustedes entonces en el proyecto, en las metas de incremento del rendimiento, tendrán que llegar mínimamente a ese promedio nacional o si no al promedio local, pero nunca vayan a estar por debajo de ese promedio, ¿ya? Hay veces suele suceder, ¿no? Decimos que el promedio local es 100 y lo vamos a llevar hasta 200, decimos, vamos a incrementar en 100%, pero el promedio está en 300. Quiere decir que aún a pesar que el Estado hace una inversión, destina recursos, el rendimiento promedio va a estar por debajo del promedio nacional o por debajo del promedio local. Y eso no puede darse. ¿Ya? Eso no puede darse. ¿Ya? Otro aspecto que deben de tener en cuenta, acá no se olviden, el objetivo y las metas acá en el expediente tienen que ser las mismas que han sido planteadas en el estudio de preinversión. No pueden variar. Y si han variado, tiene que estar justificado, ¿ya? Y tiene que estar incorporado ya esta variación en los aplicativos de Invierte P para que no vaya a haber observaciones. Además de ello, es recomendable que ustedes a las metas finales le pongan también metas parciales, ¿no? Al año 1 tanto, al año 2 tanto, etcétera. ¿Ya? Porque en el proceso de ejecución van a tener visitas de supervisión, de control, y tiene que haber una referencia sobre el avance de la meta a esos momentos. En la problemática a resolver, que es la siguiente sección, ustedes van a describir a mayor detalle la problemática que había sido identificada en la preinversión. ¿Ya? Eh, y además, acá es recomendable que ustedes incorporen información que pueda haber sido identificada en otros documentos, principalmente regionales, nacionales o locales. ¿Esto para qué? Para que ustedes hagan ver que el proyecto está respondiendo a una problemática identificada por otros actores, es decir, la problemática no la han identificado únicamente ustedes, no es solamente que yo, el ingeniero Eloy, estoy viendo que esta es la problemática, sino que esa misma problemática que el formulador o quien está elaborando el expediente identifica, ha sido identificada y está alineada con la problemática que ha sido identificada en otros niveles. Ahí traten de revisar los PDCs, el PDC regional, el PDC provincial. Si ahí está identificado, de ahí nada más toman ustedes, la citan y la explican con mayor detalle. Esto va a ser fundamental. ¿Qué más acá? Eh, Muchas veces el expediente técnico va a ser elaborado luego de
un periodo de 2 años o un año más o menos de haber sido elaborada la ficha y algunos aspectos pueden haber variado. Si es que han variado, ¿no? Algunos de los aspectos, algunas de las causas, pueden actualizar. No vayan a cambiar el problema, no vayan a cambiar las causas. ¿No? No vayan a cambiarlas porque si cambian el problema, cambian las causas, el objetivo y las metas del proyecto tendrían también que cambiar. Es decir, ya no se estaría manteniendo el objetivo y las metas originales de la ficha, del estudio de preinversión. A esto me refería porque en el siguiente punto van a tener que describir la solución propuesta. Básicamente es la descripción más detallada, ¿no? Y mejor establecida de la solución que se ha planteado en la preinversión. Acá tienen que considerar ustedes los indicadores que se habían consignado en la preinversión, rendimientos, rentabilidad, porcentaje de mermas, porcentaje de pérdidas, incidencia de plagas, de enfermedades, incremento de áreas de producción, etcétera. Ya aquello que también se había considerado en el estudio de preinversión. Además de eso, ya va a depender de la entidad y también de lo que ustedes estén considerando. Acá pueden plantear también ustedes algunos indicadores para la evaluación ex post, es decir, después de la ejecución del proyecto, ya en la fase de funcionamiento, cuáles van a ser los indicadores. Generalmente, un indicador que se va a mantener es el rendimiento, la producción o la productividad, ¿no? Si al tercer año, al segundo año del proyecto, se va a alcanzar un rendimiento, digamos, de 10 toneladas por hectárea, en los siguientes 10 años del proyecto se tendría mínimamente que mantener ese mismo rendimiento o en todo caso tener algo de incremento. Eso lo van a definir ustedes. ¿Ya? Para eso van a echar mano a los datos estadísticos, van a hacer una buena proyección de estos parámetros. De ahí viene la descripción del proyecto. En esta parte, ustedes van a describir a detalle las partidas del proyecto, todas las partidas de asistencia técnica, de capacitación, de pasantía, de formación de promotores o de líderes, como se llame, de capacitación, todas las partidas, bien descritas, bien detalladas. Ahí va a haber algunas partidas donde ustedes van a tener que describir el proceso de la misma, ¿no? Por ejemplo, en lo que puede ser la instalación de campos demostrativos, van a tener que describir cuál va a ser el procedimiento para la siembra. Va a haber un riego previo a la instalación o riego de machaco, va a haber aradura, van a mullir el suelo, van a hacer surcos, camas, líneas, se va a sembrar en un surco, doble surco, se va a hacer melgas, se va a echar la semilla al boleo, se va a poner en golpe. Todo esto tiene que estar bien descrito, bien detallado. En lo que es asistencia técnica, tendrán que describir ahí cuál va a ser el protocolo de desarrollo de la asistencia técnica, eh, cómo se saluda, qué acción se toma de forma inmediata, cómo se va a realizar el recorrido, qué periodo de tiempo aproximadamente debe tomar la asistencia técnica. De forma tentativa van a indicar ustedes la cantidad de visitas de asistencia técnica por beneficiario. También es importante que ahí traten de segmentar la asistencia técnica en función a las fases de producción, ¿no? En siembra, en cosecha, en manejo agronómico, en el ordeño, en el empadre, cuántas asistencias técnicas va a haber. No es
una cantidad de asistencias técnicas estandarizadas a lo largo de todo el ciclo productivo, ¿no? Es decir, no van a plantear ustedes que va a haber 10 visitas de asistencia técnica o 20 visitas de asistencia técnica a lo largo de 10 meses, 2 visitas por mes. Obviamente habrá un mes en el que se requiera menos, ¿no? Una sola visita, qué sé yo. Ustedes tienen que describir eso. ¿Qué más acá? Allá. Eso en asistencia técnica. En capacitación van a tener que describir ustedes el tipo de evento de capacitación. Curso, taller, charla, escuela de campo, lo que fuese. ¿Cuántas van a hacer? ¿En qué temas van a tratar? ¿En qué localidades? ¿Cuántos participantes en promedio van a asistir? Las características o los términos de referencia del que va a impartir la capacitación, el evento, ¿no? Si se va a repartir material, qué tipo de material, todo eso, bien detalladito. Incluso van a tener que describir el tema o los temas, perdón, sobre los cuales van a versar cada evento de capacitación. Si va a ser en sanidad, en nutrición, en post cosecha, etcétera. Bien descrito. Si hay escuela de campo, recuerden ustedes que la escuela de campo, la ECA, tiene sus propias características, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tengan cuidado con ello. No es un evento, no es un, digamos, no es una metodología que se hace al azar. Existe todo un conjunto de acciones que se tienen que establecer, se tiene que definir la currícula. Ustedes acá en el expediente técnico tienen que plantear ya una currícula, ¿no? Propuesta. Ya luego, al momento de la implementación, se van a hacer algunos ajustes, pero acá ya se tiene que tener bastante claro los temas, al menos los temas principales, porque solamente así van a poder definir ustedes el presupuesto del proyecto. De lo contrario, el presupuesto va a ser muy genérico y cuando se ejecute el proyecto se va a notar eso, ¿no? Porque va a ser insuficiente. Generalmente es insuficiente. Si hay módulos demostrativos, recuerden que estos tienen sus criterios, ¿no? Invierte P ha recomendado ya cuáles son los criterios que se tiene que tener en cuenta para definir la cantidad de módulos demostrativos en un proyecto productivo. ¿Qué más? También en estos eventos de capacitación, acá tienen que considerar ustedes cuál va a ser la metodología de evaluación de la satisfacción del curso o del taller o del evento, ¿no? ¿Ya? Y esto tiene que estar bien descrito. Me estaba olvidando, en asistencia técnica tienen que plantear ustedes un modelo de ficha de asistencia, de ficha de visita de asistencia técnica. Eso es importante. Eh, Acá, por ejemplo, está la descripción del desarrollo de capacidades productivas en el cultivo de papa nativa, ¿no? Se va a brindar capacitación en prácticas productivas, manejo de suelos, preparación y tratamiento de abonos orgánicos. Se van a brindar 20 cursos talleres, 20 cursos de transformación y así. Si hay participación en pasantía, si hay pasantía, tienen que indicar ustedes hacia qué zona o qué lugar va a realizarse la pasantía, qué aspectos va a cubrir, qué temas van a considerar. Además de ello, tienen que plantear también acá un esquema del proceso de selección de los pasantes. Saben que en una pasantía van productores que han sido seleccionados. Esta selección no es al azar, pues no es por sorteo. Acá ustedes tienen que describir cuál va a ser ese esquema que se va a emplear para la selección. Más responsabilidad, más participación,
mejores rendimientos, no sé, ustedes ya tienen que ir considerando esos aspectos. ¿Qué más acá? Pasantía. ¿Qué otro aspecto más hay acá? Ah, ya. Si van a tomar los servicios de especialistas, ¿ya? También tienen que considerar acá, indicar los términos de referencia de esos especialistas, ¿no? Número de años de experiencia, tipos de cultivos, manejo de idiomas o de lenguas nativas, manejo de metodología de enseñanza a adultos, etcétera. Hay proyectos productivos en los cuales una de las partidas es la formación de líderes o de líderes o de promotores, algo así se llama, ¿no? La denominación puede cambiar en algo, pero obviamente la denominación no va a variar mucho. ¿Qué más acá sobre líderes? Allá, si hay formación de líderes, de promotores, recuerden ustedes que tienen que considerar cuál va a ser la currícula de formación de los mismos. Tiene que ser integral, no puede ser una formación netamente productiva. Tiene que abarcar aspectos organizativos, ¿no? Aspectos empresariales, etcétera. ¿Ya? Recuerden eso siempre. Tengan presente que el expediente técnico es una guía detallada, ¿no? Por eso es que tienen que ser acá ustedes bastante, eh, tienen que explicar bastante bien y de forma clara todo lo que se tiene que hacer. De ahí recién viene la sección de costos y duración, ¿no? Acá van a poner simplemente el costo total, ¿no? ¿Cuánto va a costar? 1 millón, 2 millones, 5 millones, medio millón, lo que fuese. Pueden indicar acá también algunos costos de las partidas principales o pueden indicar acá los costos, tanto de los costos directos y los indirectos, ya depende. El otro aspecto que tienen que considerar también es la duración del proyecto. En proyectos productivos, por si acaso, generalmente la duración está sobre los 2 años. Es bien raro que un proyecto productivo pueda implementarse únicamente en un año. Podría ser un proyecto relacionado a hierbas aromáticas u hortalizas, ¿no? Pero generalmente está alrededor de los 2 años. Si es frutales, será algo más, ¿no? Ahora, el marco normativo de Invierte P indica que un proyecto se debe de ejecutar en un lapso máximo de 3 años para la mayoría de casos, pero eso no es limitativo. Por ejemplo, proyectos de cítricos, ¿no? O de algunos otros frutales, podría comprender 3 o 4 años. Si es así, explican la razón por la cual tendría que durar 4 años, ¿no? Por ejemplo, palto, ¿no? Su máximo potencial del palto lo van a ver todavía al año número 4. En el año número 1 no se ve nada, en el año número 2 recién se aprecia algo, en el año número 3 un poco más, pero recién al año cuarto se ve el máximo potencial. Algo similar sucede también con el cacao y otros más. Esto ténganlo en cuenta porque ustedes tienen que alcanzar en la ejecución poder reportar un periodo de máxima producción para que ahí ustedes puedan demostrar que efectivamente incrementaron en 100%, 200%, 1000%, lo que fuese, el rendimiento, la rentabilidad, la productividad, la producción, lo que fuese. Antes de eso no lo van a poder demostrar o en todo caso el logro alcanzado va a ser parcial, ¿no? Y ustedes tienen que reportar el logro final. Esto es en cuanto a la duración del proyecto. En la siguiente sección de beneficios esperados van a explicar ustedes cuáles son los beneficios del proyecto.
A nivel de la inversión pública, la gran mayoría de proyectos generan beneficios directos, indirectos principalmente. No generan beneficios directos, generan beneficios indirectos. Son pocos los proyectos que generan beneficios directos. Uno de esos pocos proyectos que generan beneficios directos va a venir a ser los proyectos productivos. Otros son los proyectos de infraestructura hidráulica y los proyectos de riego tecnificado, ¿no? ¿Por qué? Porque estos proyectos le van a generar ingresos netamente económicos al beneficiario. El proyecto productivo es uno de ellos. Cuando ustedes le capacitan, le dan asistencia técnica, se asume que eso va a hacer que el productor pase de un rendimiento de 10 a un rendimiento de 15. Como va a haber 5 más de rendimiento, eso significa que va a tener mayor ingreso. Y ustedes no van a ir al día siguiente de la venta y le van a decir, oye, ¿sabes qué? Con mi asistencia técnica, o con la asistencia técnica del expediente técnico que yo elaboré, has ganado 5.000 soles más. Pásame 1.000 soles de eso, ¿no? No sucede así. Ese incremento de ingresos queda ya para el beneficiario. Entonces, como queda ya para el beneficiario, el beneficio es directo, el beneficio es netamente económico. Entonces, acá ustedes lo que van a plantear es el BAN y el TIR, ¿no? Esos dos principalmente, el BAN y el TIR. En algunos casos les indican que sea el beneficio-costo, pero el beneficio-costo es un indicador, digamos, menos confiable que el BAN y el TIR, ¿no? Ahora, acá en la diapositiva ustedes ven que el TIR es de 43%. ¿Puede darse así un TIR? Sí, puede darse. Pero es recomendable que el TIR esté en el rango del 30%, ¿ya? Porque más allá de eso, y sobre todo si es más de 50, quiere decir que la propuesta es muy atractiva y tendría tal vez que pasar al sistema privado, ¿no? Porque puede cubrir tranquilamente los costos financieros del sistema privado. ¿Qué más acá? Ya, básicamente eso. Para poder establecer estos beneficios directos, obviamente ustedes tienen que tener bien elaborados los costos de producción, porque de lo contrario no van a poder determinar los beneficios económicos, ¿ya? Unos buenos costos de producción, preferentemente que sean de visitas in situ, ¿ya? Evítense tomar información de otras fuentes, porque hay veces eso está algo alejado de la realidad. En cuanto a las especificaciones técnicas, en este punto, como ya les había mencionado, van a describir de forma muy detallada cada una de las actividades que van a realizar. En algunos casos, incluso les van a indicar que tienen que describir ustedes las metas parciales que se van a ir logrando, el año 1, el año 2, el año 3. ¿Ok? Eh, ¿Qué más acá? Eso. En lo que es la cuantificación del incremento de conocimientos o de capacidades, sean muy cuidadosos, ¿no? Para ello, obviamente, tendrían que plantear ustedes una estrategia de evaluación inicial y luego una estrategia de evaluación final, pero considerando los mismos ítems de evaluación, ¿no? No pueden ustedes evaluar con unos ítems al inicio y con otros ítems al final, porque no estarían evaluando sobre los mismos aspectos. No vayan a confundir la evaluación que van a hacer sobre los beneficiarios en conjunto con la evaluación que van a hacer en las secas o la evaluación que van a hacer en los promotores o líderes locales. La ECA tiene su propio proceso de evaluación. Ahora, antes que me olvide, en los proyectos productivos, por si acaso,
no es obligatorio que todos los beneficiarios formen parte de las ECAs, ¿ya? Puede ser un porcentaje de ellos, el 5%, el 10%, etcétera. Recuerden ustedes que la ECA básicamente es una escuela, por lo tanto, hay lista de asistencia, hay sanciones por falta, por tardanza, incluso hay ceremonia de graduación de los participantes de la ECA. Entonces, no todos tienen esa disponibilidad de tiempo, esa voluntad de participar y estar ahí, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Hay veces consideramos a la ECA como una variación, una versión media strong de los cursos taller. No es así. La ECA tiene toda su propia conceptualización distinta a los cursos taller, etc. Los metrados, como ya sabemos, el metrado viene a ser la unidad de una partida. Por lo general, en el metrado existe la confluencia de los tres recursos de inversión: mano de obra, materiales y equipos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la partida de capacitación. Vamos a ser específicos, ¿ya? Vamos a decir capacitación en elaboración de abonos orgánicos, ¿no? El metrado es la cantidad de capacitaciones, 20, 15 en total. Cada capacitación es un metrado y cada una de las capacitaciones se va a desagregar en costos unitarios. Es decir, cada capacitación, qué conjunto de recursos, qué cantidad de recursos va a requerir. Un especialista, una laptop, un proyector, combustible, X cantidad de litros de combustible por cada capacitación. X cantidad de material de difusión, dípticos, trípticos, folletos, lo que fuese. Sobre los refrigerios, consulten ustedes con la entidad si se va a brindar los mismos y cuál es el monto tope. ¿Ya? Para que tengan bastante claro. Hay veces se plantea, ¿no? El refrigerio, 10 soles por persona, o 15 soles o 20 soles, pero las entidades tienen un tope, ¿no? Remítanse ustedes siempre a ello. Ahora, si por alguna razón la entidad no les da información, ustedes pueden consultar con otras entidades para que tengan una referencia, pero no tomen o no cometan el desliz de poner una cantidad sin estar correctamente sustentada. Esos son los precios unitarios, ¿no? Por ejemplo, acá está el desglosado de los precios unitarios de una sola capacitación en manejo de semillas, ¿no? Plumones, lapiceros, papel, cinta, masking tape, cuaderno de capacitación, combustible, refrigerios, el ponente, todo ello, ¿no? Si por alguna razón hay un aporte de un tercero, por ejemplo, acá aparece el aporte de la municipalidad, tienen que desagregar eso. Y el monto total de esta participación tiene que ser el igual a lo que se había planteado en el desagregado de costos, ¿no? Ahí tiene que coincidir. Esto es el costo unitario, el desagregado de los costos de cada uno de los metrados de cada una de las partidas. Esto se hace por todas las partidas, de primer orden, segundo orden, tercer, cuarto, quinto orden. A mayor cantidad de partidas, mayor cantidad de análisis de costos unitarios, y comprenden esos aspectos. Sean muy cuidadosos con los precios unitarios de cada uno, ¿ya? Utilicen los datos más apropiados, más acertados, eh, tengan en cuenta, revísenlo siempre bien para que no hayan datos faltantes. A veces, por premura del tiempo,
o por querer terminarlo rápido, ¿no? Nos olvidamos de algún costo unitario o peor, nos olvidamos de alguna partida. Esto va a ser revisado no solamente antes de la ejecución del proyecto, sino en control concurrente o control posterior. Y ahí van a salir todas estas deficiencias. Luego viene la parte del presupuesto del proyecto. Acá se plantean los presupuestos desagregados por partidas. Todas las partidas, desde la partida principal hasta las partidas de cuarto o quinto orden, ¿no? Cada partida tiene que tener su código, tiene que tener su descripción y luego tiene que tener su unidad de metida, que va a ser el metrado, la cantidad, que es la cantidad de la unidad de los metrados, el total de metrados, los precios unitarios y el parcial. Una forma que siempre van a tener que presentar ustedes su presupuesto es el general. En este esquema del presupuesto general, ustedes exponen todo el presupuesto, tanto los costos directos como los costos indirectos, toditos, separados, ¿no? Primero vienen los costos directos desagregados en partidas principales, generalmente partidas de primer y segundo orden, ¿no? De ahí hacen un subtotal de costos directos y viene costos indirectos. En costos indirectos van a considerar los gastos generales, dentro de estos van a estar los gastos generales fijos y los variables, van a considerar los gastos o los costos de supervisión y liquidación, el seguimiento, el monitoreo. Si por alguna razón el proyecto supera los 5 millones, ¿ya? Tienen que considerar el 2% para control concurrente. Eso es obligatorio desde febrero del año pasado. De ahí están los gastos de elaboración del expediente técnico, a menos que la entidad les indique que ya no lo incluyan. Por lo general, sí se tiene que incluir. También muchas veces van a considerar dentro de los costos indirectos los gastos de línea de base. Todo proyecto productivo tiene que tener línea de base. Ahora, ¿qué sucede si no está considerado dentro de los costos directos, de los costos indirectos? Quiere decir que posiblemente lo que se está planteando es que los responsables de la asistencia técnica, los técnicos, promotores, gestores, como se llamen, van a conducir el levantamiento de información para la línea de base y quien va a sistematizar y analizar va a ser el presidente, jefe, coordinador del proyecto, como se llame, ¿ya? En ese caso, hagan la consulta a la entidad para que les aclare esta dinámica. Todo proyecto productivo tiene que tener una línea de base. Si no tiene la línea de base, el proyecto va a ser observado más adelante. En algún momento lo van a observar. Porque si no tienes línea de base, ¿cómo vas a contrastar tú el incremento de rendimiento, el incremento de producción, la optimización de los costos, la reducción de mermas, la optimización en el manejo sanitario, etcétera? No hay otra forma. Luego viene el presupuesto analítico. Este viene a ser básicamente el presupuesto desagregado por recursos directos, es decir, los recursos que están relacionados a los costos directos, toditos, ¿no? Por insumos también se le conoce, ¿ok? Acá no entra ya nada de costos indirectos, nada de costos indirectos, todo es costos directos nada más. Aparte está el analítico de los gastos generales. Acá sí desagregan los gastos generales. Acá tiene que aparecer los gastos de la residencia, de los promotores, etcétera, ¿no? Movilización, combustible y los demás aspectos. En proyectos productivos, por si acaso, este rubro puede ser equivalente al 15-20%, ¿no? Porque requiere una mayor cantidad. Eh, ¿Qué más acá? Eso. Eh, Luego viene la fórmula polinómica, que es una representación algebraica de los principales elementos o los principales insumos
del proceso de inversión, los que tienen mayor porcentaje de presupuesto. Obviamente acá va a aparecerles más lo que vendría a ser, ¿cómo se llama? Servicios, ¿no? Asistencia técnicas, capacitaciones. Esta es la fórmula polinómica. Luego pasamos a la sección del cronograma del proyecto. Como generalmente este tipo de proyecto se va a ejecutar bajo administración directa, es decir, la misma entidad va a generar el gasto, ¿ya? O va a conducir el proceso de gasto. Acá van a generar un presupuesto, o perdón, un cronograma de requerimiento de personal, requerimiento de materiales, requerimiento de equipos y maquinaria. Para empezar, tienen que generar el cronograma de ejecución, ¿no? Para esto pueden utilizar un diagrama Gantt o cualquier otro tipo. Recuerden que tiene que ser lo suficientemente claro y representativo de la secuenciación de las diferentes actividades. En proyectos productivos, acá pueden haber actividades paralelas, ¿no? Por ejemplo, la asistencia técnica va a desarrollarse de forma paralela con la capacitación. La pasantía va a ser una actividad que no va a depender ni de la capacitación ni de la asistencia técnica, va a ser una actividad aparte. Lo que es las escuelas de campo será también otra actividad, digamos, independiente, ¿no? Pero obviamente ya dentro de esa va a haber sus diferentes fases, ¿no? La elaboración, el planeamiento, la implementación, la evaluación, etc. ¿Okay? Esa es una de las características de los proyectos productivos. En esta fase de elaboración del cronograma, sean muy cuidadosos. Recuerden ustedes que los proyectos productivos, cuando se ven afectados por aspectos de paralización o de imposibilidad de seguir la secuencia de algunas partidas, estas partidas se vuelven irrecuperables, ¿no? Por ejemplo, las escuelas de campo, digamos, ¿no? Si tiene su secuencia, tiene su ciclo o su cronograma de ejecución. ¿Qué sucede si yo no he considerado todos los aspectos, ¿no? Y digamos que he pasado por alto aspectos ambientales y he planteado y he permitido o voy a permitir a través del expediente técnico que la escuela de campo o las parcelas de la escuela de campo se instalen en zonas donde hay incidencia de heladas, ¿no? Y cuando estamos a la cuarta, al tercer, cuarto mes de la ejecución de la escuela de campo, sucede una helada, mi escuela de campo se ve severamente afectada y ya no la voy a poder recuperar. Tendría que esperar todo un nuevo ciclo productivo y volver a implementar todo el gasto relacionado a la escuela de campo para poder nuevamente conducir las mismas y poder obtener la información, lo cual en la práctica es bien, bien difícil, ¿no? Entonces ustedes tengan en cuenta ello para realizar una buena programación del cronograma. Vinculado a este va a estar el cronograma de desembolsos. Como es ejecución directa, ¿ya? Tienen que plantearlo apropiadamente. Un aspecto importante que tienen que considerar acá es que la programación tiene que ser mensual, agrupada en trimestres, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Ok? Y tiene que estar agrupada en ese sentido y desagregada además a nivel mensual. Trimestral porque para el Estado se tiene que hacer o tiene que elevarse reportes trimestrales. Vinculado a este cronograma de desembolsos va a estar el cronograma de requerimiento de materiales, el cronograma de requerimiento de personal y el cronograma de requerimiento de maquinarias y equipos. Estos tres tienen que brindarnos información idéntica
a la del cronograma de metas físicas y el de desembolsos. Acá no podríamos generar nosotros montos distintos a los que se ha planteado en el de desembolsos. Y el de desembolsos tendría que estar o representar el mismo nivel de porcentaje de las metas físicas. Si no, vamos a tener observaciones. Además de eso, como esta va a ser una administración directa en la ejecución, ustedes tienen que considerar los plazos apropiados de gestión de asignación de presupuesto. Saben que para el Estado, si tú requieres hacer una adquisición o algún gasto eh, para el 14 de febrero, tienes que solicitarlo con anticipación, ¿no? Más o menos entre 15 a 20 días anteriores, ¿no? Eso es porque hay procesos administrativos que se tienen que cumplir, aparte de los procesos presupuestales y otros más. Por ahí alguien dirá, la burocracia. Lamentablemente es necesario generar documentos y procesos apropiados porque estamos hablando de recursos del Estado. Entonces, cualquier poblador, cualquier ciudadano puede solicitar información sobre cómo se está ejecutando un gasto. Y no le vamos a decir simplemente, el ingeniero pidió 10,000 y le dimos, ¿no? Oye, pero ¿para qué pidió? No sabemos. ¿Y con qué documento pidió? No vino un día, llamó y le dimos. Tiene que haber toda una documentación que justifique y avale dicho gasto, dicha asignación de recursos del Estado. Luego tenemos los planos y anexos, ¿no? Si hay infraestructura, toda la cantidad de planos que requiera la infraestructura. Recuerden ustedes que a mayor complejidad de infraestructura, mayor cantidad de planos, ¿ya? Está aparte de esto los planos de ubicación, los planos generales. Un aspecto importante de estos va a ser que tienen que considerar un plano de ubicación de las parcelas de producción de los beneficiarios, pero no es exacto, pues, ¿no? Es en el paraje 1, paraje 2, 3 hectáreas, cosas así, ¿ya? Pero tiene que haber un plano donde se pueda identificar la ubicación de estas parcelas. No pueden estar sin ese plan. En cuanto a los anexos, tienen que haber, a considerar acá dentro de estos, todas las actas que garanticen que el proyecto se va a ejecutar. Si hay terrenos para la construcción, etcétera, tienen que haber libre disponibilidad del terreno. Eh, También acá van a considerar todas las actas que vayan a firmar los representantes de los beneficiarios, garantizando que ellos van a participar en las actividades del proyecto, porque hay veces que se elabora un proyecto, se destinan recursos, ¿no? Y no se tiene la participación de los beneficiarios porque no estaban enterados, no estaban correctamente informados, o peor, no les parece interesante, ¿no? Porque ellos querían que se les asigne, que se les compre un tractor y no quieren asistencia técnica, cosas así. Traten de generar estos documentos. También acá van a incorporar ustedes los términos de referencia de todo el personal que se va a involucrar, empezando por el residente, el supervisor, los asistentes de campo, los consultores, especialistas y demás. Igualmente, ¿no? Acá tienen que considerar ustedes si va a haber, la mayoría de proyectos productivos generan algún documento técnico, manuales, guías, ¿no? Tienen que indicar acá cuál va a ser el contenido de esa guía, de ese manual. El contenido, ya luego el desagregado ya correrá a cuenta de los responsables de la implementación. Pero ustedes tienen que considerar. Otro aspecto que van a considerar acá es lo relacionado a los formatos que van a utilizar principalmente los técnicos de campo, ¿no? Porque ellos van a tener que alcanzar información, ¿ya? La entidad hay veces les sugiere, en otras oportunidades no. ¿Qué más? Ya, eso sería.
Finalmente, algunas recomendaciones, algunas consideraciones. No se olviden que este es el esquema de elementos que el Estado considera que tienen que estar planteados en los proyectos en los proyectos productivos. ¿No? Esos son los tres componentes: gestión y manejo del proceso productivo, conectividad con mercados, asociatividad. Y ahí están sus otros subelementos. Siempre consideren que estos tienen que aportar al logro del objetivo. El objetivo va a ser cantidad de áreas atendidas con asistencia técnica. Verifiquen siempre que las actividades que están planteando en el expediente estén bien secuenciadas. ¿Ya? Acá van a tener ustedes siempre la ventaja de que hay actividades grandes que pueden ejecutarse en paralelo, ¿no? Ya les decía, asistencia técnica, capacitación, se pueden ejecutar en paralelo y de forma diferenciada. Obviamente están relacionados, pero no necesariamente una tiene que depender de la otra. Igual la pasantía, la instalación de parcelas demostrativas, ECAS, formación de promotores, cursos de fortalecimiento organizacional, etcétera, tienen su propia secuencia. También verifiquen siempre que los presupuestos sean los apropiados, que no sean excesivos ni tampoco que estén muy limitados. ¿Ah? Recuerden que no existe en la práctica ningún expediente que se pueda ejecutar con el 100% del presupuesto planteado. Siempre se va a requerir. Tengan ustedes eso en cuenta para plantear bien su presupuesto. Además, consideren ustedes siempre el presupuesto que efectivamente esté incorporado en el sistema de inversiones. A veces la autoridad te dice, no, Inge, plantéalo con 5 millones, con tantos millones o con tantos miles, porque de saldos de obras lo voy a pasar ahí. Eso es una buena intención que, como decía el amigo Chavo del Ocho, pueda que sí, como pueda que no, lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Algo similar sucede. Y en proyectos productivos, un recurrente que impide la ejecución en el plazo determinado siempre es el presupuesto, ¿no? Consideren bien el presupuesto. Una recomendación que les doy para que les facilite la aceptación de los beneficiarios por la temática, el contenido del proyecto, es generar talleres de socialización del proyecto, o también se llama alineamiento participativo del proyecto. No significa que se va a reformular el proyecto, significa que a los beneficiarios se les comparte las actividades del proyecto para que ellos las reprioricen, sobre todo en su implementación, no en el presupuesto. Ahora, lo innegable es de que ellos van a querer alguna variación presupuestal. Esta tiene que ser bien medida para ver si va a ser atendida al 100% o parcial. Siempre tengan presente lo siguiente: una de las condicionantes del éxito de cualquier proyecto es que satisfaga total o al menos parcialmente la expectativa de los beneficiarios. Ellos siempre tienen su expectativa. Para que todo proyecto sea bien ejecutado y sobre todo sea bien valorado por los beneficiarios, siempre tienen que generar ustedes cierta orientación a satisfacer las expectativas de ellos. ¿Ya? Entonces, esta es una metodología que yo voy a compartir con ustedes. No es muy compleja. Les voy a pasar el detallado para que la puedan implementar. Luego también está la línea de base. Hay diferentes metodologías para la elaboración de la línea de base. ¿Ah? Hay algunas muy complejas, hay otras más simples. Les voy a compartir también una metodología relativamente simple que les va a servir y que la pueden ejecutar ustedes de manera conjunta o con el apoyo y la participación de los técnicos de campo, porque hay veces los proyectos productivos no consideran
una partida específica para la línea de base, pero la línea de base, como ya les mencioné, es determinante, porque ahí tú vas a establecer los parámetros de inicio contra los cuales vas a contrastar tus resultados. Si tú no has elaborado eso, cuando hagan la supervisión, la fiscalización, pueden tomar otros parámetros, los, los nacionales o los regionales para contrastar. Y obviamente puede darse la situación en que no estés a ese nivel de parámetros, ¿no? Entonces tengan presente ello. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas atender. La PPT y los materiales que les he estado comentando se les va a hacer llegar a través de la escuela para que todos ustedes puedan contar con ellos. Buenas noches, ingeniero, y buenas noches con todos de la sala. Mi pregunta es la siguiente, no he entendido muy bien si el presupuesto del perfil puede superar al momento de hacer formular el expediente técnico. ¿Eso es dable o he entendido mal? A Segunda ver, pregunta. no he mencionado nada al respecto, pero les voy a les voy a comentar algo sobre ello. Como Ok, ustedes genial. saben, eh, el marco normativo de inversión pública nos permite ciertos incrementos entre fases, ¿ya? Se maneja en líneas generales que entre la fase de formulación, es decir, a nivel de ficha, perdón, entre la fase de formulación a nivel de ficha y la fase de expediente, el incremento puede llegar hasta el 15% del monto original, es decir, del monto que estaba autorizado por el Estado o del monto del cual el Estado tiene conocimiento. Y ahí hay una situación particular que ahorita les voy a explicar con algo más de detalle. Fíjense ustedes, no sé si ustedes se recuerdan que cuando se elabora la ficha, eh, al momento de plantear las alternativas, hay la opción de plantear una o más alternativas. Eh, por X razón, los formuladores han tomado por costumbre plantear siempre o la mayoría de veces alternativas únicas. ¿Qué quiere decir eso? Que ante el Estado, el formulador maneja, o al Estado, el formulador le plantea la siguiente realidad de inversión. Por ejemplo, un proyecto productivo X, ¿no? Ya un proyecto X, vamos a poner acá, ¿ya? Y dice que la alternativa única a nivel de ficha tiene un monto total de inversión, para hacerlo redondo, vamos a poner de 4 millones. ¿Ya? El Estado, como dice que es alternativa única, considera que ese es el único monto que va a irrogar este proyecto. Entonces, esto es a nivel de ficha, ¿no? De ficha técnica. Cuando pasa a nivel de expediente técnico, el Estado va a permitir, ¿no? Que este monto se incremente hasta en un 15%, es decir, el monto total del expediente técnico podría llegar hasta 4.300.000. Hasta ahí va a llegar. Ese es el top. Superado esto, el Estado en algún momento va a solicitar explicaciones. Puede superar, sí, puede superar, ¿ya? Puede llegar a 4.500.000, a 5 millones. La entidad lo puede aprobar. Pero una cosa que ustedes no deben de olvidar es que el dueño de la inversión no es la entidad, no es el gobernador, no es el gerente, no es el pueblo, ¿no? Para los amantes del pueblo, no es el pueblo. El dueño de la inversión, el dueño del dinero, es Invierte P, es el encargado de resguardarlo. Entonces, ellos van a verificar si la inversión se ha realizado correctamente y lo pueden hacer en cualquiera de los años del ciclo del proyecto.
en la fase de formulación, en la fase de ejecución, elaboración del expediente, de ejecución financiera o en la fase de funcionamiento, es decir, a lo largo de 10 años. En cualquiera de esos momentos, el Estado puede verificar cualquiera de los aspectos y cualquiera de los instrumentos. Entonces, cuando se plantea una alternativa única, vamos a tener esta dificultad. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de plantear una alternativa única, se planteó una alternativa 1 y una alternativa 2 por 5 miones? Cuando se plantean dos alternativas, ustedes recordarán que cada alternativa ha sido evaluada. ¿Qué quiere decir que ha sido evaluada? Quiere decir que han determinado de esta, han determinado su BAN y han determinado el TIP. De esta otra han determinado el BAN y han determinado el TIP. Y al Estado le han comunicado eso. Al Estado le han dicho, mira, para solucionar este problema hay dos opciones, la opción A y la opción B. Yo lo he evaluado, ¿ya? Y resulta que la opción B es la más conveniente porque implica algo menos de inversión y alcanzar el mismo objetivo. Ojo, los dos tienen el mismo objetivo. ¿Qué las diferencia? El monto de inversión. Pero las dos te van a permitir el mismo objetivo. El Estado toma conocimiento, verifica que hayas hecho bien la evaluación de las dos alternativas y verifica que has elegido bien la alternativa 1. Entonces dice, ok, acepto este proyecto con esta alternativa 1. Ahora, ¿esto qué impacto tiene a nivel del expediente técnico? Que en el expediente técnico tú tranquilamente estás trabajando con este monto y puedes llegar a este monto máximo. Pero puede haber sucedido una situación catastrófica, una situación súper especial que requiera más inversión. Como ambas inversiones, esta la alternativa 1 y esta la alternativa 2, te van a permitir alcanzar un mismo objetivo, digamos el objetivo es 1000 hectáreas asistidas con asistencia técnica, tú al Estado le explicas por qué vas a trabajar con este presupuesto que te va a llevar a este mismo objetivo. Y le dices que a nivel de expediente técnico, ahora tú tienes un techo de 5, de 5.75 millones. Ese es tu techo. ¿Se dan cuenta la diferencia abismal solamente por considerar alternativa única o dos alternativas? Como les decía, por X razón, los formuladores se han acostumbrado a establecer una alternativa única. Y la dificultad que conlleva, bueno, para ellos es relativamente más sencillo porque hacen un solo proceso de evaluación, que es trabajosito. Pero el aspecto negativo de generar una alternativa única es que te da un único techo presupuestal. En cambio, si tú tienes dos alternativas, tienes un techo presupuestal algo mayor al cual tú puedes apelar en condiciones extraordinarias. Porque como les mencioné, ambas alternativas te llevan al mismo objetivo. Las dos te tienen que llevar al mismo objetivo. Tú no puedes plantear un objetivo con la alternativa 1 y otro con la alternativa 2. No, eso no sucede. Las dos te tienen que llevar al mismo objetivo. ¿Cuál es la diferencia? Que la alternativa seleccionada es la que generalmente tiene el menor costo de inversión, pero te permite alcanzar el mismo objetivo. Entonces, ese es el esquema. Sí puedes incrementar el monto de inversión entre la fase de formulación y la fase de ejecución, sí, lo puedes hacer, pero ese es el limitante que tendrías. Ese es el aspecto que tendrías que considerar, el porcentaje tope del 15%. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Para terminar, había un tema que no entendí muy bien. Dentro del expediente técnico, decían que debemos considerar el aspecto ah, ambiental. Tuve la experiencia de hacer un expediente y el evaluador me observó, ¿no? Ese tema del impacto ambiental. ¿Podría ampliar, ¿En por qué favor, sentido le ese tema observó el más? impacto ambiental? No lo he considerado dentro del expediente Ah, no, es que porque tiene que existir. O sea, mm, perdón, fíjense ustedes, esto está acá atrás. Esta PPT ya la tienen ustedes por si acaso, ¿ah? Esto que voy a mostrarles ahorita, ya la tienen porque ya le pasé a la escuela. Acá está. ok, ingeniero, lo voy a Acá revisar. dice estudios.
estos son el contenido, como dice el título, básico, que debe de tener todo expediente técnico. ¿Qué quiere decir? Que esta documentación sí o sí tiene que aparecer en tu expediente técnico. No hay forma en la que tú la evites, porque es el contenido básico que Invierte P está indicando que debe de tener un expediente técnico para la inversión pública. ¿Qué documentos te pide acá? Te pide primero la revisión del perfil, que generalmente lo hace la entidad. Este de acá, estudio de riesgos y desastres. Este es obligatorio. Otro es el plan de monitoreo arqueológico y el CIRA, los dos. Otro es el estudio de impacto ambiental. Esos son obligatorios, son ineludibles, como le dijo Iron Man a Thanos, ¿no? Yo soy inevitable, le dijo, ¿no? Igualito, estos son no existe forma en la que tú lo puedas evitar. ¿Qué puede darse? Lo que se dio en alguna otra situación, bueno, en varias situaciones que me han consultado. Dice, ingeniero, estoy formulando un expediente técnico en saneamiento, en producción, en educación, en X cosas. Y en mis términos de referencia, no me están pidiendo el estudio de riesgos ante desastres, o no me, lo que generalmente a veces no piden es el de impacto ambiental. No me están pidiendo. Ya así lo puedo presentar el expediente. ¿Qué hago? Tú tienes que ceñirte a tus términos de referencia. Presentas el documento final generado de acuerdo a los términos de referencia. Pero como tú eres especialista, por eso la entidad te está contratando a ti, porque hace una revisión de su personal y dice, Paquito, no entiende ni jota de expedientes técnicos. Eloisito, él para más en el campo. A él, si tú le dices que vaya a hacer un análisis de suelo, lo hace. Pero si tú le dices, arma un expediente, pobre se pone a llorar. Entonces, no tenemos personal experimentado en eso. Entonces, vamos a buscar dentro de los privados, dentro de los consultores. Ahí te identifican a ti, te dicen, señorita, ¿usted puede hacerlo? Sí, lo puedo hacer. Ah, ya. Tú le dices que sí puedes hacer porque tú conoces bien cómo se elabora y los documentos que tienen que formar parte del expediente técnico. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando tú terminas de elaborar tu expediente técnico y te has dado cuenta que en los términos de referencia han obviado algún documento, uno actúa por presunción de que la entidad ya lo tiene, ya lo ha elaborado. Entonces, en el proceso de elaboración, tú le solicitas, favor de facilitarme este documento. Te dicen que no tienen, ok. ¿En qué momento me lo facilitan? Te dicen de que no, que así nada más, ah, ok. Tú no tienes por qué discutir con ellos, porque ellos saben lo que están haciendo también en este aspecto. Cuando tú ya presentas el expediente concluido, tú le indicas que te estás presentando el expediente técnico de acuerdo a los términos de referencia de tu contrato, de tu orden de servicio, pero que está pendiente que le anexen este informe, ¿no? O este documento, el de impacto ambiental, de riesgo ante desastres, o hay veces es este documento el que no tiene. Si ustedes revisan sus términos de referencia, 100% seguro que este no les están pidiendo, pero tiene que estar porque Invierte P indica que tiene que estar ahí. Entonces, ustedes presentan su expediente y le indican a la entidad, presento el expediente término en función a los términos de referencia de la orden o del contrato, quedando pendiente que su representada, que su entidad, que su dependencia, lo que fuese, incorpore tales informes, tales documentos, a fin que el expediente técnico esté completo en su integridad y pueda ser aprobado, presentado o analizado, evaluado y aprobado. ¿No? Sin otro particular, me despido de usted atentamente, fulano, sutano, mengano. Listo. ¿Qué le estás diciendo ahí a la entidad? ¿Sabes qué? Lo que tú me has pedido, te lo estoy entregando, pero está incompleto porque tú no me has pedido esto y tú lo debes de tener. Incorpóralo y lo presentas. Ahora, ¿qué sucede si la entidad lo aprueba sin ese documento? En algún momento Invierte P o alguien va a cuestionar. Puede ser como te ha sucedido a ti en la evaluación y la aprobación del expediente técnico. O la entidad puede forzarlo y aprobarlo a pesar de ello. Pero Invierte P en algún momento va a revisar esto. Cuando revise,
va a pedir explicaciones. ¿Por qué han incumplido mi lineamiento? Esto es un lineamiento de Invierte P. Esto no es algo que el ingeniero ha agarrado y se le ha ocurrido y ha puesto acá para rellenar diapositivas. No, Invierte P desde el 2020 está considerando este contenido básico. Entonces, Invierte P le va a decir a la entidad, oye, ¿qué pasó? Acá te faltó este y este otro documento. Incumplimiento. La entidad dirá, ah, bueno, a ver, llamen al consultor, llamen al proyectista. ¿Qué pasó? Si tú le has presentado así nada más el expediente sin decirle que faltaba tal documento, a ti te van a pedir explicación. Te van a decir, usted sabía que tenía que presentar este otro documento. ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no lo generó? ¿Qué te va a decir la entidad? La entidad te va a decir, usted pues ingeniero nos decía y lo hacíamos. O nos decía y lo elaborábamos y le facilitábamos. Jamás la entidad va a decir, sí, ups, se me chispoteó. Menos va a decir, sí, nosotros forzamos y lo aprobamos así sobre la cabeza de medio mundo. La entidad te va a echar la culpa a ti. Pero si tú en el documento de presentación le hiciste conocer que faltaban estos documentos, ya la entidad es la única responsable, porque tú cumpliste tu término de referencia y también cumpliste con indicarle que de acuerdo a los lineamientos técnicos y a la normativa estaba pendiente tales documentos. La entidad ya era la única responsable. Ahí es donde tú salvas responsables. Ahí es donde tú dices, bueno, yo indiqué, acá está mi documentito, pídanle explicaciones al gerente de entonces, a fulano, sutano, qué sé yo. Yo me voy. Y Invierte P, ¿qué te va a decir? Ah, sí, usted está correcto. Hasta luego, gracias por su descargo. Ve que, y como decía la señorita Laura, ¿no? ¿Qué pasa el gerente? A ver, ¿qué pasó? Si la señorita le dijo que le faltaba, ¿por qué no hicieron? Se me chispoteó, me olvidé, ya va a buscar a quién echarle la culpa, pero a ti ya no te va a echar la culpa. ¿Entiendes? Ok, ingeniero. Entonces, ustedes, ya no sé si les dije la vez pasada, en todo caso, si no lo hice, lo hago ahora. Ustedes, cuando elaboren un perfil, una ficha, un expediente, un informe, lo que sea, lo primero que tienen que revisar es el marco normativo. ¿Qué pueden, qué no pueden, qué deben hacer? ¿Qué deben de presentar? Y eso presenta. Después viene el aspecto técnico. Cumples el marco normativo, recién te preocupas por el aspecto técnico. De ahí viene el aspecto administrativo. Tienes que seguir el proceso administrativo. Lo presento por mesa de partes, lo presento con sello, sin sello, foliado arriba, abajo, adelante, atrás, de color rojito, de color verde, con carátula, sin carátula, dirigido a fulano, a sutano, a mengano, qué sé yo, en tal fecha, con tales documentos, diciendo, indicando tales cosas, etcétera. Ahí cumples tú. Si tú no tienes cuidado en estos tres aspectos y en ese mismo orden, vas a tener problemas. Hay veces nosotros, y les comento, porque yo también cuando, bueno, hace varios años, ya muchos años en sí, yo también tenía el criterio, no, yo soy ingeniero de campo, lo mismo campo que esto, que el otro. Tuve la suerte de conocer a una persona que me hizo entender, ¿no? Que antes que eso tenía que ser profesional y parte de ser profesional era manejar estos aspectos normativos, técnicos, administrativos y en ese orden, para que de verdad tu trabajo sea profesional. Porque lo contrario, como tú mismo dices, ¿no? Este campo es técnico, pues, pero no está adecuado al aspecto normativo y vas a tener problemas. Vas a tener problemas porque estás infringiendo el aspecto normativo. Y ya les mencioné, el desconocimiento no te exime de sanción, atenúa así, ¿no? Es como que a ti te dan 100 soles falsos o 200 soles falsos, ¿no? Y tú vas al banco y intentas y quieres pagar una deuda. El banco agarra y dice, oye, estos son falsos. Uy, carambas, que sí, no, yo no sabía cómo se reconoce. Ah, mire, se reconoce así, así. Ah, ya, gracias. Pero está falso, pues. Pero como usted no sabía, no tiene mayor problema. Pero si tú sabías, ahí el banco sí te dice, ah, usted es cómplice, usted es la que está ejecutándola. Pero igual, el banco te hace un informe, una ficha, creo, indicando que has intentado hacer circular documento económico, documento bancario, algo así le llaman, adulterado, viciado, no sé cómo es, pero te ponen como intento nada más. Y abajo explican de que tú no sabías, ¿no? Entonces, has cometido la pena, pero
quedas libre de sanción por desconocimiento, pero igual has cometido la pena. ¿No? Es como que matas a alguien por defensa propia, ¿no? Te quieren asaltar, papá, listo. Pero igual eres asesino ante la ley, pues, ¿no? Has matado a una persona. El atenuante es que estaba en riesgo tu vida, nada más. Pero igual has quitado la vida. Igualito es en esto. Nosotros, cuando Ingeniero. elaboramos un documento, cualquier tipo de documento para la gestión pública, tenemos que conocer bien todo el aspecto normativo. Si no conocemos o no queremos conocerlo, mejor no lo hacemos. Porque recuerden el viejo dicho de los abuelitos, la pita siempre se rompe por el lado más débil. Y siempre el lado más débil vamos a ser nosotros, no la autoridad, no la entidad. Yo he visto N casos de profesionales, amigos, colegas, ¿no? A los que se le ha inducido, ¿ah? Yo he sido testigo donde la autoridad le inducía al error. Hazlo, ingeniero, que ya lo vamos a solucionar, que mi área jurídica ya encontró la salida, que por acá, que por allá. Y el ingeniero, ¿verdad? Lo hacía. Y cuando aparecían los problemas, la autoridad, la misma que le dijo, hazlo, decía, ingeniero, pero si tú me explicabas, yo te entendía y ya no lo hacíamos incluso, o lo hacíamos de otra forma. Así le decía. Y ese rato, ¿qué vas a decir? No, usted me dijo. Es palabra contra palabra, pues, ¿no? Es más, las autoridades de control te dicen bien claro, pero usted tenía que conocer la normativa relacionada, porque usted es especialista. Así te dicen. Entonces, tengan mucho cuidado con ese aspecto siempre. ¿Ya? Este es el contenido mínimo. Por eso acá dice contenido mínimo de un expediente técnico tiene que tener estos 4 grupos de documentos. Acá están detallados estos documentos por cada grupo, cuáles son, ¿no? Incluso si ustedes revisan, el expediente técnico está también contemplado en este mismo esquema. No está contemplado en otro esquema. Ahí están los estudios primero. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, algo pequeñito. Sí. Los componentes pueden cambiar. En el perfil están considerados, digamos, 4 componentes. ¿Yo puedo agregar al elaborar el expediente técnico más componentes o debo respetar el perfil? A ver, un componente está vinculado a una meta, ¿no? Si el componente es capacitación, quiere decir que hay una meta en capacitación, X cantidad de talleres, eventos de capacitación. Si el componente es pasantía, quiere decir que hay una meta en función a pasantías, cantidad de pasantías y número de pasantes. ¿Qué sucede si tú varías uno de estos componentes, ¿no? Digamos que en la ficha el componente capacitación era 80 eventos y en el expediente te sale 60. Y estás variando la meta. Y estás variando la meta. Ahora, ¿qué sucede si no había un componente y estás variando, estás haciendo aparecer o estás incorporando ese componente en el expediente técnico? Primero, vas a incorporar metas. Y segundo, es que puede ser que estés variando el objetivo. Aquí está. Ustedes recuerden esto, que también está en la PPT de la primera sesión. Hay algo denominado concepción técnica del expediente técnico. ¿Qué quiere decir? Que los mismos objetivos que estaban en la ficha tienen que aparecer en el expediente técnico. Objetivos y metas. Si no varían, si siguen siendo el mismo objetivo y las mismas metas, la concepción técnica se mantiene. Si varían, tienes que explicar por qué están variando. Y sobre todo tienes que tener cuidado que el objetivo no cambie. Si cambia el objetivo, tienes que explicar más a detalle por qué está cambiando el objetivo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo gasto en un proyecto 5 millones, fíjense, ¿ah? Y con este monto voy a atender 5.000 hectáreas, quiere decir que por hectárea estoy utilizando 1.000 soles, ¿no? Esa es la distribución por hectárea. El Estado está invirtiendo 1.000 soles por hectárea en este proyecto. ¿Qué pasa si yo varío? Si yo digo, no, ahora vamos a
por X razón, decían, ¿no? Vamos a seguir manteniendo los 5 millones, vamos a hacer más actividades, qué sé yo, se han incrementado los costos y vamos a atender únicamente a 2.500 hectáreas. Porque este es el objetivo, no se olviden. Este es el objetivo, es número de hectáreas. Quiere decir que si yo simplifico, por hectárea, estoy utilizando ahora 2.000 soles. ¿Ha habido variación o no? Ha habido variación. Entonces, al Estado tú le estás dando a entender que con esta modificación, la optimización de la inversión está cayendo. Ya no vas a invertir 1.000 hectáreas 1.000 soles por hectárea y vas a atender 5.000, sino que ahora vas a invertir 2.000 por hectárea y solo vas a atender a la mitad, 2.500. Para ello tienes que explicarle al Estado ahora por qué esa variación, a qué responde, incremento de los costos, mal establecidos los costos, mal planteado el proyecto, reducción de áreas, tal vez las áreas no eran las apropiadas y se ha hecho el análisis y recién se ha verificado que no existen esas 5.000 hectáreas, lo máximo son 2.500, entonces tienes que explicar, sustentar y decirle al Estado, esta es la nueva concepción técnica. Y se tiene que hacer la modificación en los instrumentos anteriores, ¿no? Es decir, la ficha, ¿ya? Pero así por así no puedes variar, no se puede variar. Tiene que haber una buena justificación para la variación del objetivo o de las metas. Esto está acá. ¿Ya? Bien, si no hay más preguntas, ahora sí, muchísimas gracias. No se olviden, si tienen alguna consulta más adelante por cualquier situación o especial, particular, ahí está en la PPT, está mi número de WhatsApp, con toda confianza se comunican y les voy a atender. Muy buenas noches con todos, de mi parte, hasta una nueva oportunidad, permiso, Buenas noches, ingeniero. Gracias. buenas noches.